Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy nos encontramos con una liturgia de la palabra que nos va a recordar que cada quien cosecha lo que siembra y que si vivimos en pecado, pues nos esperan las consecuencias y habrá que asumirlas aunque no nos guste. Por eso el llamado permanente es a la conversión. Siembra vientos, cosecharás tempestades, pero siembra justicia y cosecharás misericordia, dice el Señor. Hoy la primera lectura está tomada del segundo libro de las Crónicas y ahí se nos presenta a grandes rasgos las razones por las que el pueblo de Israel tuvo que ir a la esclavitud en Babilonia. Y la razón podríamos resumirla en no escucharon a Dios. No escucharon la voz de los profetas, no escucharon la palabra de Dios y vivieron practicando todas las abominables costumbres, dice el texto, de los paganos. Mancharon la casa del Señor. Y recuerda que tú eres casa del Señor, tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces yo te invito a convertirte, porque tarde o temprano tendrás que rendirle cuentas al Señor. Tendrás, por supuesto, que pagar las consecuencias de tu estilo de vida. Con el Salmo 136 estaremos respondiendo a la palabra que se proclama. Este salmo es precisamente de la época del destierro en Babilonia y es un salmo maravilloso, hermosísimo. Pero el salmista ahí llega a entender, es verdad, estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Hemos pecado, nos hemos olvidado del Señor y por eso ahora estamos viviendo esta situación tan terrible. Y termina el salmista diciendo que se me paralice la mano derecha, que se me seque la mano derecha si de ti no me acuerdo, que se me pegue la lengua al paladar si no te recuerdo. Es como si dijera, ya yo sé lo que significa olvidarme de ti, Señor. Así que desde ahora, nada, no me olvido más de ti, no me olvido más de ti porque ya yo sé lo que significa olvidarse de ti. Este mundo actual se ha ido olvidando de Dios y las consecuencias las estamos pagando. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios y nos va a recordar que si hemos muerto al pecado, hemos sido salvados por la gracia. Porque ciertamente el pecado produce la muerte, pero la gracia de Dios nos da la vida. Esa gracia que se ha manifestado en Cristo Jesús, que nos ha amado hasta el extremo y ha entregado su vida voluntariamente en la cruz para darnos salvación y vida eterna. El texto del Evangelio es uno de los textos favoritos. Y sé que a ti también te gusta y te parece seguramente también entre los favoritos. Porque es que te dice a qué vino Jesús y a qué no vino Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene con su gracia, que nos conceda esa capacidad de poder comprender esta palabra y de llevarla a la práctica. Amén. Juan 3, del 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz,
porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, un texto que se puede resumir en muy pocas palabras. ¿A qué vino Jesús? Vino a salvarte. ¿A qué no vino Jesús? No vino a condenarte. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él se salve. Y fíjese que Juan es muy claro. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y seguirá diciendo, la condenación es esta, o la causa, de la condenación es esta. La luz vino a los suyos y los suyos la rechazaron. Es que el que vive en pecado no se acerca a la luz, no quiere acercarse a la luz, rechaza la luz, porque la luz te descubre tal cual eres. La luz te muestra. Entonces el que vive en pecado no quiere acercarse a la luz para que no se descubran sus obras, no se descubra que sus obras están hechas de modo contrario a la voluntad de Dios. Pero Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Conoce lo más profundo de tu ser. Entonces no intentes escapar de Dios. Mejor acércate a Él. Acércate a la luz para que puedas ver con claridad todo aquello que estás realizando y que no corresponde a la verdadera vida de un cristiano y puedas así emprender un camino de conversión. Sin embargo, dice Jesús aquí que el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente que rechaza la palabra de Dios? Sencillamente porque ellos se reconocen en pecado, pero no quieren aceptarlo. Entonces rechazan la palabra de Dios y no quieren escucharla porque la palabra los descubre. Es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Un pecador que se decide a escuchar la palabra de Dios es un pecador con esperanza de conversión. Querido hermano, Cristo vino a salvarte, entregando su vida voluntariamente en la cruz por amor a ti. No vino a condenarte. Que el Señor te bendiga abundantemente y que la Virgen Santísima te acompañe. Que tengas un maravilloso domingo.